Vamos a ir al capítulo 3. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Y mientras están buscando, pues vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe en el estudio de su palabra. Padre, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso. Tu Hijo Jesucristo es el Rey de gloria. Él es el Rey de la gloria, Señor. Nosotros estamos aquí porque Cristo merece y es digno de ser adorado, es digno de ser alabado, es digno, Señor, de que nosotros nos postremos ante Él, porque Él es el Rey, Señor, el Rey, el verdadero y único Rey de reyes y Señor de señores. Te rogamos que nuestro corazón esté dispuesto a someterse a ese Rey. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos venido estudiando en el libro de Primera de Pedro una serie de instrucciones que hay para los creyentes, teniendo algo muy claro. Esto lo hemos repetido muchas veces. En esta tierra no estamos para vivir en deleites, los cristianos. Estamos en esta tierra para extender el reino de Dios, para hablar de su Hijo Jesucristo. Y si cuando Cristo vino a la tierra, tuvo que padecer y fue humillado, fue vituperado, fue golpeado, fue rechazado, entonces si el Rey de Reyes y Señor de Señores tuvo que experimentar eso, nosotros no podríamos considerar que nosotros vamos a ser tratados de una forma diferente. Tenemos que entender eso. Estamos aquí para representar al Rey, para vivir para el Rey, para reproducir lo que Él hizo aquí en la tierra, mientras estuvo aquí en la tierra. La semana pasada hablábamos sobre el tema especialmente era cómo los empleados van a honrar al Rey, van a honrar a Dios y van a dar ese testimonio de Cristo que se necesita allí en sus lugares de trabajo. En ese caso estábamos hablando de los empleados, ¿verdad? Anteriormente hablábamos de todos en nuestro deber de someternos a las autoridades en general, todos sometidos a las autoridades. Y la Biblia nos enseñaba que no depende de que sean buenas autoridades o que sean personas justas las que están gobernando, sino que depende del hecho de que Dios nos da un mandato y nosotros tenemos que cumplirlo. Y de esa manera nosotros vamos a mostrar que amamos a Dios. A los empleados se les ordenaba sujetarse, obedecer con todo respeto a sus amos, a sus superiores, a sus jefes en nuestro caso, para que mostremos cómo es el carácter de Cristo. Y en este caso, en el tema que vamos a estudiar hoy, tiene una referencia específicamente para las esposas. Así que esposos, asegúrense que sus esposas ahorita no tengan el celular en la mano y no tengan nada que las distraiga, porque ellas necesitan escuchar con atención la enseñanza de este pasaje. Aunque no precisamente va a ser el contexto y lo que están viviendo cada una de ustedes, ¿verdad? Pero sí el pasaje va a hablar específicamente a las esposas. Puede ser que no sea su caso, aunque los principios que van a tener es aplicable para todas las esposas, el contexto de repente podría ser diferente. Vamos a leer capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que crean a la palabra sean ganados para los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, si ustedes pueden leer con atención este primer versículo, comienza diciendo: asimismo, vosotras mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo una comparación con algo que había dicho antes. Está diciendo que de la misma manera que les ordenó anteriormente a otras personas, lo mismo aplica estrictamente para las esposas. ¿Y de qué venía hablando anteriormente el pasaje? Si recordamos el versículo 18, ¿qué dice? Capítulo 2, versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y les dice: asimismo ustedes mujeres también, asimismo ustedes esposas, háganlo como se los ordené a los siervos. Entonces, aquí en el contexto veríamos que Dios, utilizando al apóstol Pedro, le está ordenando a las esposas que se sujeten a sus esposos. Pero el contexto viene hablando, cuando le habla a los siervos, dice: no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces el mismo contexto, la misma idea aplica para las esposas. Es como que le dijera a Dios: ustedes mujeres, esposas, estén sujetas a sus esposos, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. De repente las esposas que están aquí tienen la dicha de que sus esposos son de los buenos y afables, ¿verdad? Y no son de los difíciles de soportar. O podría ser que en la iglesia estemos llenos de esposos que no somos buenos y afables, sino que seamos difíciles de soportar. Ahora, yo quiero decirles algo. Yo me calificaría no en los buenos y afables, sino en los difíciles de soportar. Yo creo que todas las personas somos difíciles de soportar. Todas las personas tenemos algo difícil que otra persona tiene que aguantar de nosotros. Y en este caso, para las esposas, les está diciendo: esposas, aunque sus esposos no sean de los buenos, aunque no sean de los afables, aunque no sean de esas personas que son cariñosas, atentas, detallistas, el mandato es que se someta a sus esposos. Y leyendo bien el contexto y leyendo bien el versículo, nos damos cuenta que le está hablando específicamente a esposas que están pasando no momentos fáciles. Dice el versículo 1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Especialmente se está dirigiendo a un grupo de mujeres que están casadas con hombres que no son creyentes. Dice: para los que no creen a la palabra. Textualmente la traducción debería de ser no solo los que no creen, sino los que son desobedientes a la palabra. Estamos hablando de que Pablo le está hablando a mujeres que tienen esposos que de una manera consciente desobedecen a Dios, es decir, no toman en cuenta a Dios, no están considerando a Dios en sus vidas, sino que son desobedientes a la palabra, no creen en la palabra de Dios. Ahora, Dios lo que quiere hacer con este pasaje es cambiarle la mente a las mujeres, cambiar la mente a las esposas. Normalmente el hecho de que hayan problemas familiares, que habrán problemas especialmente en la pareja, es algo digamos, a nivel pastoral, es una de las consejerías que más a menudo se tienen que dar en la iglesia. El problema en la familia, en conflictos matrimoniales, ¿verdad? Conflictos entre esposo y esposa. Entonces se da mucho este caso. Y el problema que cuando como pastor observo es que la motivación muchas veces de la esposa de resolver los conflictos familiares se lo voy a decir así, es egocéntrica. Está centrada específicamente en el yo. O sea, la consejería es así: pastor, mire que mi esposo es así, 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 me hace sentir de esta manera, me trata así, me trata así, me trata así. Entonces, en resumen, lo que quiere que Dios cambie a su esposo para que la trate bien, para sentirse bien. Ahora, muy pocas veces he escuchado a una mujer diciendo: yo quiero que Dios salve a mi esposo, aunque me toque que sufrir a mí, yo quiero dar mi vida por mi esposo, con la esperanza de que por medio de mi testimonio, de mi conducta, este hombre que yo amo sea ganado para el Señor.
Normalmente la consejería es: me trata mal, la estoy pasando mal, estoy sufriendo y ya no quiero vivir así. Así que lo que le pido es que tomemos una consejería para que Dios cambie a mi esposo para que me trate bien. Entonces, ¿en función de quién está buscando esa consejería? ¿En función de quién está buscando a Dios? Es en función de sí mismo. Y en general casi todas las personas somos así. Buscamos al Señor para que nos bendiga, para que nos cuide, para que nos guarde. Y a veces solo ver nuestras oraciones refleja el concepto que nosotros tenemos de Dios. Señor, protégeme, guárdame, cuídame, guarda mi trabajo, protégeme, ayúdame a llegar bien. O sea que en esencia podríamos decir que la mayor cantidad de veces que buscamos a Dios es para buscar un beneficio propio, cuando la Biblia nos enseña que Él es el Rey de la gloria. Él es el que debe recibir el beneficio de nosotros. Nosotros somos sus siervos. No es al revés, no es Él nuestro siervo al que nosotros le pedimos cómo tiene que actuar para con nosotros. Es Él el Rey, nosotros los siervos. Nosotros deberíamos buscarlo a Él para preguntarle qué debemos hacer nosotros por Él para que Él esté satisfecho con nosotros. Y en este caso a las esposas, el contexto es este: es una esposa que está casada con un hombre que no es creyente. Y Dios usa a Pedro para decirle: este hombre es necesario que sea ganado para Dios. Si recordamos el contexto del pasaje y nos vamos un poco más atrás, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces primero dijo: ciudadanos, anuncien las virtudes de Cristo sometiéndose a las autoridades, muéstrenles el carácter de Cristo con una sumisión absoluta a sus autoridades, respetando y honrando la autoridad que Dios les ha delegado. Empleados, hablen y muestren las virtudes de Cristo, sometiéndose, haciendo las cosas bien para sus jefes, así, trabajando de una manera digna, respetándolos, honrándolos, aunque sus jefes sean perversos, pero háganlo así para que reflejen ustedes a Cristo. Y ahora le dice a las mujeres: sométase a su marido, para que de esta manera sea anunciado las virtudes de Cristo, para que de esta manera este hombre sea ganado sin palabra por medio de la conducta de sus esposas. Estaba leyendo yo un poco, tratando de prepararme, y encontré un artículo de una doctora que se llama Harriet Lerner, que es especialista en consejería matrimonial, y ella decía que la queja número 1 que tienen los esposos, pues las cosas por lo que más se quejan los esposos es por lo mucho que se quejan las esposas. Esa es la queja número 1 de los esposos en las consejerías matrimoniales. El versículo dice: para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Saben, Dios no ha puesto a la mujer, la labor de la mujer no es venir y estarle sacando versículos y hablándole a su esposo y predicándole, asumiéndole el rol de maestro para su esposo. No es esa la forma que Dios ha establecido que una esposa va a ganar a su esposo. Más bien dice sin palabras, que sé que especialmente eso de sin palabras es muy difícil para las mujeres. Imagínense que Dios le dice a la mujer que tiene que ser sin palabras, y a los hombres nos dice que tenemos que hablar con ellas. O sea que nos pide lo que no somos a cada uno de nosotros. Para la mujer es la que le gusta hablar, a los hombres son los que nos gusta estar callados. Entonces, pero en este caso Dios le dice a la mujer, algunos no, Dios le dice a la mujer que gane a su esposo pero sin palabras. ¿Cómo lo va a hacer? El versículo 2 nos dice la forma en que el hombre, la mujer va a lograr cumplir el propósito que Dios tiene para ella, en el caso de que está casado con un hombre que no sea creyente. ¿Cómo lo va a hacer? Dice el versículo 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dios le dice a la mujer la forma en que usted va a ganar a su marido para que crea en Cristo, para que tenga el hombre que usted necesita, es mostrando una conducta casta y respetuosa.
¿Y qué quiere decir eso de conducta casta? Es la idea de una conducta pura, es la idea de una conducta santa. ¿Qué quiere decir? Es la idea de que lo que la mujer tiene que reflejar es una mujer que vive en santidad. Una mujer que se va a caracterizar primeramente por la obediencia a Dios, porque le incomoda mucho, porque le estorba actuar de una forma contraria a la palabra de Dios. O sea, en este punto, algo, apreciadas damas, apreciadas esposas, es algo que ustedes tienen que tomar en consideración de una manera muy, pero muy a pecho. Ustedes saben, toda esposa sabe qué cosas son las que no le gustan a sus esposos. Toda esposa sabe qué es lo que a su esposo no le gusta. Esto de la conducta casta y respetuosa es como decir una conducta santa y muy temerosa. Esa palabra que usan, respetuosa, es una palabra que se usa también para cuando una persona tiene mucho temor a algo, que es como claustrofobia, que usa esa palabra fobia. Esa es la misma palabra que se usa aquí para respeto. Es la idea de una conducta muy temerosa. ¿Temerosa de qué? Temerosa de hacer algo que a su esposo le incomoda. Muy temerosa de hacer algo que a su esposo le podría llegar a molestar. En los problemas matrimoniales se da una situación muy común. Los hombres, no voy a generalizar, pero muchas veces los hombres son más dados a ser más reservados con el uso del dinero que las mujeres. Las mujeres son un poquito más dispuestas a gastar que los hombres. Tal vez no en todos los casos, pero suele pasar, digamos, en la mayoría de las veces. Entonces de repente su esposo le dice: no quiero que gastemos el dinero en ciertas cosas. No quiero que lo usemos de esta manera el dinero, quiero que lo usemos de esta manera. Entonces tratemos de no gastar en cosas que no sean necesarias y somos así. Y de repente la mujer es un poco más impulsiva, como les digo, no todas, pero por lo general hay una tendencia a que la mujer sea un poquito más dada a gastar cosas, o podríamos decirlo así: de repente un hombre tiene 2 o 3 pares de zapatos y la mujer es posible que tenga, una docena por cada par de zapatos del hombre. Entonces es una tendencia, ¿verdad? Ahora, muchas veces, digamos, el hombre le dice: no, usemos bien el dinero, seamos más precavidos, ahorremos, y llegan a un acuerdo, por lo menos a un acuerdo teórico, ¿verdad? Y de repente la mujer sale, anda en algún lugar, mira unos zapatos que le gustan y viene, se compra los zapatos. Y llega a la casa y sabe que va a tener problemas. Sabe que va a tener problemas porque a su esposo no le va a gustar que se haya comprado los zapatos. No porque los compró, sino por el hecho de que ya habían llegado a un acuerdo. Miren, si una mujer quiere ganar a su esposo, es necesario que muestre esta conducta casta y respetuosa. Es la idea de que por mucho que le gusten esos zapatos, por mucho que los anhela, por mucho que piensa que los necesita, es necesario que muestre esta conducta y diga: antes de comprar esto yo necesito ir donde mi esposo y preguntarle si está de acuerdo en que yo me los compro. ¿Por qué? Porque va a mostrar que está en sujeción. Es necesario que muestre que ha tomado la decisión de estar bajo sujeción a su esposo, ¿verdad? Ahora, esto no solo se da a nivel de compras y gastos. Esto se da muchas veces cuando el esposo le dice a la esposa: mira, yo no quiero que salgas, quiero que estés en la casa. Yo quiero que estés aquí, no quiero que te vayas, no quiero que salgas con tus amigas, no quiero que estés frecuentando a estas personas, sino que yo quiero que estés aquí. Y viene, la esposa dice: es que me invitaron, después nos arreglamos con mi esposo. No es el punto es que si usted está conviviendo con un esposo que no es creyente y quiere ganarlo, es necesario que tenga una conducta muy temerosa, pero muy temerosa, y diga: no, yo no voy a hacer algo que ofenda a mi esposo. Yo prefiero perder mis amigas antes que hacer algo que ofenda a mi esposo. Yo tengo que apartarme de todo aquello que yo sé que le va a molestar a mi esposo. Por tanto, voy a cortar toda relación
Voy a cortar toda influencia, voy a cortar cualquier cosa que yo sé que va a incomodar a mi esposo. Y esto puede implicar el hecho incluso de decir, voy a renunciar a mi trabajo porque sé que esto le está incomodando a mi esposo. Es posible que pase. No estoy diciendo que eso es una regla oficial que tiene que cumplir toda mujer, ¿verdad? Pero es posible. Lo importante que muestra este versículo es que si usted está casada con un esposo que es no creyente, por tanto es posible que haya un maltrato, ya sea físico, verbal, sexual o de cualquier tipo de maltrato, y usted quiere ganar a este hombre, no para sentirse bien y no para que la trate bien, sino que usted tiene en su mente, yo quiero que este hombre conozca a Cristo. Usted lo va a hacer por medio de su conducta. La forma en que usted vive va a ser la que va a dar testimonio de Cristo a su esposo. Saben, ninguna persona conoce mejor a una mujer que su esposo. Es el esposo el que sabe lo que es realmente ella como persona. Entonces, si usted muestra una conducta íntegra, una conducta santa, una conducta respetuosa, eso es lo que va a utilizar Dios para que usted gane a su esposo. Y usted de repente, alguna mujer va a decir, pero es que mi esposo me maltrata, es que mi esposo me golpea. El mandato es el mismo, muéstrele una conducta casta y respetuosa, sométase a él, trate de hacer todo lo posible para no cometer algo que irrite y que moleste a su esposo. No porque esté esperando, no porque está temiendo el castigo de su esposo, no, está haciéndolo con un propósito más grande. Usted tiene en su mente, yo quiero que mi esposo conozca a Cristo. Ese es el propósito más grande. Ahora vamos a ver el versículos 3 y 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, aquí lo que Dios quiere, estimadas esposas, que ustedes aprendan cuál es el enfoque correcto. En esencia, estos versículos le están diciendo, cuando usa esa palabra atavío, hay otras versiones que dicen su adorno, o sea, aquellas cosas que adornan a la mujer. Dios les dice que lo que la adorna a usted, que su atavío no sea el externo, y señala algunas cosas, ¿verdad?, que podrían utilizar unas mujeres para adornarse, para tratar de agradar a sus esposos, para que, esperando que sus esposos las traten bien por la forma en que se van a comportar con él. Pero en esencia lo que está diciendo, lo importante no es que trabaje o que se esfuerce en verse bien externamente. Lo importante es que usted trabaje su interior, que vea hacia adentro y que usted busque tener un carácter agradable para su esposo, en el incorruptible o corruptible ornato, dice, de un espíritu afable y apacible. Cuando la Biblia habla de afable, está hablando de una disposición mansa, ¿sabe? Una disposición, la idea es de una esposa que no va a estar reclamando por todo, o una esposa que no va a estar quejándose. Yo quisiera compartir algunos proverbios con ustedes, especialmente para las damas, para que lo tengan en su mente y lo apliquen en su matrimonio. Proverbios 21:9, si lo pueden buscar en su Biblia sería excelente, y lo vamos a leer juntos. Proverbios 21:9, y vamos a leer algunos proverbios ahí. Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Sabes? Dios le está diciendo especialmente a las mujeres, ¿de qué les sirve tener una casa espléndida, una casa bonita, una casa espaciosa? El hombre va a preferir mejor estar en una esquinita, pero con una mujer que lo trate bien, con una mujer que no esté peleando, con una mujer que no esté discutiendo, con una mujer que no le esté reclamando todo el tiempo por las cosas que hace. De repente usted va a decir, bueno, entonces tengo que dejar a mi marido que haga lo que él quiera.
No es el hecho de dejar a su marido a hacer lo que él quiera, es que usted se ha propuesto ganarlo para Cristo y está decidida a actuar de una manera sabia, buscando la forma en que su esposo mire en usted el carácter de Cristo. Miren Proverbios 25-24. Dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Yo no sé si han tenido la mala experiencia de tener una gotera y en tiempos de lluvia estar soportando esa gotera. Así lo dice Dios. Dios lo que le está diciendo, apreciadas esposas, es: ustedes tienen que ser muy sabias en cuanto al trato con sus esposos. El estar discutiendo, el estarles reclamando por todo lo que hacen, no va a ser lo que va a usar Dios para cambiar a sus esposos y para ganarlos para Cristo. Más bien es su conducta casta y respetuosa lo que va a utilizar Dios para ganarlos para Cristo. Entonces, de repente ustedes están pensando: bueno, pero todo aquí lo que nos está diciendo es que lo que nos toca es sufrir con nuestros esposos. Lo que nos espera es sufrimiento. Si recordamos el contexto del pasaje, en el capítulo 2 de 1 de Pedro dice, cuando habla de Cristo, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Qué hizo Cristo? Padecer para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino en que encomendaba la causa al que juzga justamente. Saben, esposas, si ustedes están padeciendo con sus esposos, no se conviertan en mujeres rencillosas que le estén reclamando y estén provocando más a ira a sus esposos. Lo que tenemos es que actuar como Cristo, que dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si ustedes quieren ganar a sus esposos para Cristo, lo que toca es llevar el caso delante de Dios y permanecer arrodilladas y orando constantemente para que Dios salve a sus esposos, para que Dios haga la obra no de cambiar a sus esposos a conveniencia suya, sino para que Dios haga la obra de santificación, de regeneración, de salvación en sus esposos. Y cuando sus esposos vengan a la salvación, cuando conozcan a Cristo y se conviertan en un hijo de Dios, pues Dios como padre se va a encargar de alinear a sus esposos, porque Dios no va a tener hijos desobedientes. Dios va a educar de la manera correcta a sus hijos. El cambio va a venir solo cuando sus esposos hayan sido ganados para Cristo, y es Dios mismo que se va a encargar de trabajar en sus esposos para que se conviertan en el esposo que tienen que ser. Ahora, versículos 5 y 6 los vamos a ver también. Dice 1 Pedro nuevamente, ¿verdad? Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Saben, de repente su esperanza no debe ser ver que su esposo cambie algún día. Su esperanza debe estar puesta en Dios. Dice el versículo 5, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estas mujeres sabían que en este tiempo, en esta tierra, nosotros somos peregrinos. Nuestra estadía en la tierra es corta. Aquí tenemos el tiempo de nuestra existencia es muy cortito. Pueden ser 60, 70, 80 años o no sé cuánto decida Dios darnos, pero esos 70, 80 años solo es una fracción de la eternidad. Piense y tenga en su mente que Dios le va a conceder todos los deleites que usted puede imaginarse, pero no en esta tierra, no en esta tierra. La vida plena, el gozo perfecto, lo vamos a recibir cuando nosotros estemos en el cielo, cuando estemos con Él. Recuerde, ahorita solo somos pasajeros. Si nos toca que sufrir, solo va a ser un poco de tiempo comparado con la eternidad.
Estas mujeres que vivían sujetas a sus esposos, vivían esperando en Dios. No tenían la esperanza puesta en que sus esposos algún día iban a tratarlas bien, iban a ser las personas que querían, sino ellos decían: Dios nos va a recompensar por nuestra conducta, Dios nos va a recompensar por nuestra fidelidad a Él. Y el versículo 6 da un ejemplo, y no es un ejemplo fácil. Dice: vosotros, ya estoy en el otro domingo yo. El versículo 6: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pone el ejemplo de Sara como esposa. Si no recuerdan, Sara era la esposa de Abraham, y dice que le llamaba a Abraham Señor, ¿verdad? Es la idea que se ponía ante Abraham como una sierva, como una esclava para Abraham. Y las mujeres de repente estarán diciendo: pero es que el esposo de ella era Abraham, ¿verdad? Con Abraham es fácil, pero él no es mi esposo. ¿Saben? Ese Abraham que la Biblia le llama el padre de la fe, no todo el tiempo fue el padre de la fe. Él llegó a ser el padre de la fe por medio del trabajo que Dios hizo en su corazón. Pero yo estoy seguro que si sus esposos hicieran las cosas que Abraham hizo con su esposa, lo más probable es que su esposo ya estuviera soltero nuevamente, porque usted ya hubiera dejado a su esposo si la tratara como Abraham trató a su esposa. Dice, si me ayudan a leer en el capítulo 12 de Génesis capítulo 12. Vamos a leer capítulo 12, versículo 18. Hay un episodio en la vida de Abraham y de Sara, que ellos fueron a Egipto. Y saben, Abraham le dijo a Sara que le dijera a todas las personas que ella era hermana de Abraham, que no le dijera que era su esposa. ¿Por qué? Miren que Abraham dice en el capítulo 12, versículo 14, dice... Capítulo 12, versículo 14 dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto... No, vamos a leer un poquito antes, del versículo 11. Dice: y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Imagínense ustedes sus esposos diciéndole, tienen 20 años de vivir con usted, y dice: hoy sí veo que sos una mujer muy bonita. Después de 20 años de estar casados, entonces diría: qué esposito el que he tenido. Ahora dice Abraham, dice: y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Entonces Abraham estaba diciendo: mi mujer es muy bonita, y aquí a donde vamos, aquí me matan. Mejor decir que eres mi hermana. Así me van a tratar de cuñado y me van a tratar bien. Entonces, en efecto, ¿saben? Sara accedió a la petición de Abraham. ¿Y saben a qué estaba accediendo Sara al obedecer a Abraham? Estaba accediendo que viniera otro hombre y la tomara para sí como esposa. Dice el versículo 18: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Qué harían ustedes si su esposo las entrega a otro hombre con la ocasión de que las tome por mujer? Pero saben, dice, Sara es el ejemplo que Dios les pone a ustedes como ejemplo de sumisión. Sara estuvo dispuesta en obediencia a Abraham a hacer todo lo que él le pidiera. Y de repente ustedes dicen: mi esposo ha sido duro, pero Abraham fue más duro. Y saben, Abraham no lo hizo solo esa vez que estuvo en Egipto. En otra ocasión que estuvo con otro rey que se llamaba Abimelech, le pidió que hiciera lo mismo.
O sea, 2 veces la entregó en ocasión de que hubieran otros hombres que la tomaran como mujer. Dios puso a Sara como un ejemplo para las mujeres. Yo no espero que ninguno de sus esposos llegue a esas circunstancias, ¿verdad? Y en este contexto yo les diría, bueno, ya hoy conocemos mejor la palabra de Dios y sabemos que hay otros mandamientos que les van a impedir decirle que sí, pero sepan algo, es posible que sus esposos les pidan cosas que no les agraden a ustedes, y siempre y cuando no sean pecado, ustedes tienen que someterse a sus esposos, y esa va a ser la manera en que Dios va a utilizar para ganar a sus esposos para Cristo. Cuando sus esposos sean ganados para Cristo, el Espíritu Santo va a obrar en sus corazones y va a trabajar desde el interior de ellos para que lleguen a ser los esposos que ustedes necesitan. Tal vez no los esposos que ustedes quieren, van a llegar a ser los esposos que ustedes necesitan. Y quiero terminar compartiendo con ustedes un versículo que está en Filipenses capítulo 1, versículo 29 me parece, no lo tengo anotado. Pero vamos al libro de Filipenses. Quiero que miremos algo muy importante. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Saben, el creer en Cristo, el llegar a creer en Cristo, eso que nos concedió Dios, es un privilegio grande. El haber sido escogido por Dios, haber sido elegido por Él para llegar a conocer a Cristo, para llegar a tener una relación con Él, es un privilegio muy grande. Pero este versículo le está diciendo a los filipenses que a ellos no solo se les fue concedido conocer a Cristo, les dio una bendición más grande, un privilegio mucho más grande que solo conocer a Cristo. El privilegio que Dios les dio a ellos fue que también iban a padecer por Cristo. Padecer por Cristo es un privilegio, porque Dios traerá su recompensa a nosotros si nosotros ponemos nuestra vida por causa del amor que nosotros tenemos por Cristo. Así que, esposas, si por causa del amor a Cristo a ustedes les toca que padecer en su matrimonio, tratando de ganar a sus esposos por medio de sus conductas, renunciando a sus derechos, manteniéndose sumisas a ellas, obedeciéndoles en todo, respetándoles, recuerden esto, que es un privilegio sufrir por causa de Cristo. Es un privilegio que Dios le da a sus hijos, a los discípulos de Cristo, el poder padecer por causa de Cristo. El apóstol Pablo lo decía en su carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, le decía a Timoteo: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo decía, yo lo soporto todo, estoy dispuesto a soportarlo todo, con tal que hayan personas que por causa de mi sufrimiento lleguen a conocer a Cristo. Ese es mi premio más grande, saber que hay una persona que haya recibido a Cristo, aunque a mí me toque que padecer. Así que, esposas, especiales damas, si en su matrimonio les toca que sufrir, si es por causa de Cristo, siéntase gozosa, Dios le va a recompensar. Y si por usted, su esposo, llega a creer en Cristo, será un privilegio grande saber que usted fue quien le testificó a su esposo de Cristo y que de esa manera su esposo llegó a creer en Él. Tienen una responsabilidad grande, tienen una tarea grande, lograr que sus esposos lleguen a conocer a Cristo en el caso de que su esposo no conozca a Cristo todavía. Entonces, esposas, ánimo, Dios las quiere usar. Dios los quiere usar para la salvación de sus esposos, en el caso de que su esposo no haya llegado a salvación. Y si no, y si su esposo ya es creyente, con más gozo y con más amor sométase a él, porque son coherederos de la gracia de la vida. Así que la sumisión, ya sea con un creyente o con un no creyente, es responsabilidad y obligación de la esposa, y lo tiene que hacer por causa del nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
por tu infinito amor, por tu misericordia. Y Padre, yo te quiero rogar especialmente por las esposas. Sé que muchas esposas pasan momentos difíciles, que pasan apuros, que pasan aprietos, que sus esposos no las tratan bien. Yo te ruego que les des un corazón, una conducta afable y apacible, de tal manera que por sus conductas estos hombres sean ganados para Cristo. Que algún día escuchemos el testimonio de hombres diciendo: yo observé la conducta de mi esposa y que por eso yo he decidido creer en Cristo, porque veo que hay algo diferente en ella, algo que una persona no puede tener naturalmente. Y eso es lo que recibimos de ti, Señor, un poder sobrenatural, tu gracia para vivir de una manera sobrenatural aquí en esta tierra, Señor. Te ruego que use las esposas, Señor, para edificar sus hogares, que les deje el poder de someterse a sus esposos con alegría, con gozo, confiando en que de ti recibirán la recompensa. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.